Tu palabra me dio nueva vida. Tu palabra levanta al caído. Tu palabra. Pero Dios lleva a su pueblo de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Esa es nuestra fuerza. Tierra va a prosperar. La promesa de Abraham va a prosperar. No puede ser frenada. Cuando proclama el reino y declara que ya el rey ha decretado la reconstrucción de la ciudad santa. Eterno Padre que estás en lo alto en esta hora, bendito Rey, engrandecemos tu nombre, Padre. Nos presentamos ante ti, Rey, proclamando, Padre mío, tu victoria, tu señorío y tu gobierno sobre todo lo que nos rodea. Yo me subo a este altar en tu nombre y te ruego, Padre, que tu verdad hoy día nos ministre, Padre, que tu verdad nos inspire, que tu verdad despeje nuestro caminar, Padre, sobre todo en nuestra mente y en el corazón, Padre. Oramos para que este pueblo sea fortalecido. Reciba, Padre mío, de tu presencia valor, fuerza, claridad y todo lo necesario para alcanzar la meta, Padre, y el propósito. Oramos, Padre mío, clamándote que tú ates todo aquello que se opone a la predicación, todo aquello que se opone a la proclamación de tu palabra y todo lo que se opone al escuchar. Padre eterno, en tu nombre atamos todo espíritu contrario y declaramos tu reino y tu gobierno sobre este momento. Quédate con nosotros, Padre, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo, nuestro gran Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo la verdad, hermano, vengo muy entusiasmado con el sermón de hoy día. Hace tiempo que no pasaba y creo que es por la trascendencia que tiene para este tiempo y para nosotros. Yo creo que cuando uno comprende el escenario que está viviendo en el reino, eso da fuerza. Cuando uno sabe la inversión que está haciendo de fe, de sacrificio, de esfuerzo, de todo tipo de recursos, y uno sabe lo que está haciendo, uno entiende lo que está haciendo. Y cuando lo entiende, eso da fuerza. Es cuando uno camina la aventura y no sabe para dónde va, no sabe qué hacer, no sabe qué decidir. Esa cuestión como que eso diluye la fuerza. Pero cuando uno tiene claridad, sabe lo que está, sabe lo que se está esforzando, sabe por qué, eso da fuerza. Y yo sentí mucha fuerza preparando este sermón por lo que les voy a compartir hoy día. Hoy día vamos a compartir algo que para mí es muy emocionante. Lo he titulado este sermón La Última Semana. Y a medida que vayamos desarmando el tema, vamos a darnos cuenta por qué se llama así, La Última Semana. A veces las respuestas simples son las que dan la mayor cantidad de información de parte de Dios. Cuando uno ve la Biblia, se da cuenta que Dios muchas veces juega con acertijos, juega con palabras, mezcla temas, dice una cosa y de repente dice otra, y de repente los deja todos pagando y pasan 1500 años, 2000 años, y de repente, ¡uy, lo que dijo! Así, ¿me entienden? ¿No es cierto? Es como otro que celebra el chiste cuando llega a la casa, está durmiendo. ¡Ah, ahora entendí! No voy a decir quién, todos saben quién es. Ya, el tema es el siguiente. El tema es de que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo con Dios. Y yo creo que nos pasa eso por la sencilla razón de que Dios es superior. Que por el lado que uno lo mire, Dios es superior. Y como Dios es superior, ¿no es cierto? Nosotros no podemos terminar de entender muchas veces las cosas que Él determina o las cosas que Él hace, ¿no es cierto? Justamente porque su mente está muy por encima de la nuestra, ¿no es cierto? Cosa que no creo que le cueste mucho. Y la verdad es de que cuando uno logra descubrir, la Biblia dice en un proverbio, que la gloria de un siervo es descubrir el secreto de su Señor. Y es como que el Señor quisiera ser descubierto, yo siento eso, hermano. Es como que el Señor quisiera que lo descubrieran a ver si logran entender lo que Él está diciendo. Y cuando se logra eso, se logran muchas cosas. Y de eso quiero hablarles en esta hora. Cuando en un momento, ¿quién no ha leído el pasaje, no es cierto? Que está en Mateo capítulo 18, versos 15 y 19. Es un pasaje muy conocido, que acá lo tengo, ¿no es cierto? Y cuando en este pasaje él comienza a hablar acerca de cómo se debe perdonar. Un tema bastante complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo perdonar? Y él dice, ¿no es cierto? Comienza hablando de que cuando alguien tiene algo contra alguien, tiene que llamarlo, hablar con él, después con los testigos, y después considerarlo un publicano, pecador, perdido, que no se vuelva nunca más. Bueno, eso es como en la tabla, ¿no es cierto? Que nuestro rey, ¿no es cierto?, determinó cuando hay dilema, ¿no es cierto?, con una persona. Esa es la forma. Pero cuando uno llega, ¿no es cierto?, a la gran pregunta de Pedro. Pedro está escuchando lo que Jesús está hablando acerca del perdón y nosotros nos damos cuenta, sin esforzarnos mucho, de que Pedro tiene un perfil psicológico que le cuesta perdonar. Yo lo entiendo. Y como que él le pregunta, entonces, ahí viene la gran pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces tendré que perdonar? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta alguna vez?
¿No es cierto que sí, Marcelita? Tú te has hecho harta vez esa pregunta, Yanangol. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a este hijo de Dios? Obvio que sí. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban pensando? ¿Que iba a decir otra cosa? Yo estoy hablando de hijo de Dios. Ese es el contexto, ¿no es cierto? Todos pensaban que hacía otra cosa y te quedaron con así con la vena. No. Bueno, si hay alguien aquí, y eso lo digo para todos, incluido la Marcela, a todos, que tiene razón para estar choreado por este tema, soy yo. Y si yo me río de eso, ¿qué le queda a los que sufren un poco menos que yo? ¿Es así o no? Ya. Esa es la primera gran lección. Y vemos, ¿no es cierto?, que el Señor, no lo voy a citar porque todos conocemos la historia, ¿sabes? Pedro como que está medio frustrado por la enseñanza, ¿no es cierto? ¿Se da usted cuenta que hay enseñanzas que frustran? Bueno, a los apóstoles les pasaba lo mismo. Y una de ellas era el tema del perdón. Entonces, en un momento, Pedro le dice, bueno, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Como que ella las tenía contadas, ¿me entiendes? Estaba esperando la octava para dar. Y en un momento, ¿no es cierto?, el Señor le dice, no, le dice, hasta 7 no. Chuta, y Pedro, yo imagino que se puso de 2 colores. Y el Señor va y le dice, no, le dice, hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Es un ejercicio matemático muy simple, ¿no es cierto? 7 por 7, 49, 490 veces, ¿no es cierto? Y ahí queda, pero desinflado literalmente, ¿no es cierto?, el apóstol. ¿Cómo que hasta 70 veces 7? ¿Por qué 70 veces? Porque es como uno cuando lee la primera vez ese pasaje, a mí me pasó, uno dice, Jesús está vacilando, Pedro. Se la tiró así como para verlo, a ver cuán rojo podía llegar, ¿me entienden? Y le dijo, no, hasta 70 veces 7. Y chuta, y ahí queda el aire tenso, ¿me entienden? Pero ¿saben qué? Como siempre, Jesús no está tirando palabras al aire. Está diciendo una tremenda revelación, que yo le ruego al Espíritu Santo que me ayude porque esto es muy denso y ahí me carga la complejidad, me gusta que sea simple. Y en un momento le dicen, no, hasta 70 veces 7. Y en un momento de una conversación, de una enseñanza cotidiana, Jesús simplemente se va a las profundas páginas de los antiguos profetas y cita al profeta Daniel. Y la tiró así. Porque fue Daniel el que habló de 70 veces 7. Y hoy día vamos a hablar acerca de eso. Cuando uno lee al profeta Daniel, uno comienza a encontrar vestigios de esta declaración de 70 veces 7. Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 9. Y vamos a irlo leyendo con harta calma porque para poder gozarnos bien al final, vamos a tener que usar bien el cerebro primero. Daniel capítulo 9, verso 20 en adelante. Una de las profecías, una de las visiones del profeta Daniel. Dice, ¿no es cierto?, el profeta, yo seguí orando, dice, y confesando mi pecado. Daniel capítulo 9, verso 20. Dice, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Y mientras yo oraba, dice, Gabriel, dice, a quien había visto en visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, dice, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7. 70 conjuntos de 7. Otras versiones usan 70 semanas. Se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa. Ojo, y aquí comienzan a poner alto detalle qué es lo que va a pasar. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna y confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Es decir, toda la carne a la parrilla, hermano. En pocas palabras. Toda la historia. Toda. Ahora escucha, le dice, y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7. 7 conjuntos de 7 pasarán.
Ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. No es mucha la matemática, 69, ¿no es cierto? Conjuntos de 7 o 69 semanas. Desde el momento, dice, aquí esta es muy importante, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, dice. Jerusalén será reconstruida con calles, fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de ese periodo, le dice, de 62 conjuntos, porque primero nombra 100, después 62, y después dice, después de los 62, es decir, de que se cumplan los 69 en total, matarán al ungido, dice. Matarán al ungido. Sin que parezca haber logrado nada, dice, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación. Aquí esta cuestión hay que leerlo con mucha calma. Escuchen. Después de estos 62 conjuntos de 7, estoy releyendo el verso 26, matarán al ungido. ¿Estamos claros? Luego dice, sin que parezca haber logrado nada, dice, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo. Y eso pasó. Eso pasó. En el año 70 después de Cristo vino Tito y destruyó la ciudad. Y obviamente que la muerte del ungido no hay que ser muy, ¿no es cierto?, inteligente, Cristo, ¿no es cierto? Pero aquí viene lo glorioso y hay que empezar a verlo con mucho detalle. El fin llegará con una inundación, dice. Ahora ya no está hablando de ese momento, sino que está hablando del fin. El fin llegará, le dice, con una inundación, guerra y la miseria que acarrea, dice. Está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo, dice, de un conjunto de 7. Ahí está la última semana. Llevamos 69 y ahí está la última, ¿ok? Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, dice, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Las famosas temibles 3 años y medio, ¿no es cierto? Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él, dice. ¿Estamos claros, no? Sin lugar a duda, ¿no es cierto? Está dando un tiempo determinado. Yo a algunos hermanos les mandé un dedito para que un poco avanzaran en este cuento. Para que se cumpliera esas 70 semanas, donde va a haber una evolución, un desenlace y una conclusión de la gran historia de Dios con el hombre. Donde, vuelvo a citar, se acabará la rebelión, va a terminar el pecado, se va a obtener perdón por su culpa, se traerá justicia eterna, se confirmará la visión profética y se ungirá el lugar santísimo otra vez, dice. ¿Por qué? Porque aquí está terminando diciendo que cuando termine estas 70 semanas, el lugar santo va a ser, ¿no es cierto?, profanado. Y aquí dice que terminará, ¿no es cierto?, ungiéndose otra vez el lugar santísimo. Y ahí habla de la última semana. Entonces, cuando uno lee esto, dice 70 semanas, yo la verdad que nunca le he querido dar mucha ínfula a este cuento de los estudios, de los análisis, porque ha habido tanto, hermano, tanto, y tanto argumento, y tanta historia, tanto libro que se ha escrito, tanto nota que se hace, que al final todo el mundo tiene una versión del cuento. Pero a mí me pasó algo hace unos días atrás leyendo este pasaje. Y sentí muy fuerte la presencia de Dios. O sea, sentí muy fuerte. Sentí que Dios me llamaba a esto. Y fue como que me dijo, es tiempo de que te metas en esto, date cuenta. Y como vamos a comenzar un poco a desmarañar lo que aquí acabamos de leer. El proceso de retorno de los israelitas. Este proceso de qué habla, cuando dice acá, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén. Ese momento es el momento histórico explicado por Esdras y Nehemías. Que para que lo podamos entender, no es una cuestión que pasó en un par de años, es un proceso que duró casi 100 años. ¿Ok? Parte con Ciro, ¿no es cierto?, allá en el 500 y tanto, 538 más o menos, antes de Cristo, y termina en el 400 y tanto con Nehemías. Y cuando uno lee, uno dice, chuta, Ciro, 538, y uno comienza a hacer como el ejercicio matemático, ¿me entienden? Y de pronto uno comienza a darse cuenta, ¿qué es lo que dice acá? Dice, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el gobernante, dice.
Es decir, cuando viene, ¿no es cierto?, el despertar de Ciro, ¿no es cierto?, uno de los gobernantes de Babilonia. La Biblia dice, cuando uno lee Edra, dice, y el Señor despertó el corazón de Ciro, dice, y decretó, ¿no es cierto? Y ustedes lo pueden leer, Edra capítulo 1, y ahí hay todo un detalle, ¿no es cierto? Lo despertó para que tocara, porque el Señor me habló, y el Dios habita en Jerusalén, y todos los que son de su pueblo pueden ir, y decretó, ¿no es cierto?, que había como una especie de impuesto que ellos podían cobrarle a todo el resto de las otras comunidades, ¿no es cierto?, que estaban bajo su imperio, para que se pusieran para ir a reconstruir. Algo ocurrió, Dios se metió ahí, pero ese no fue el momento, porque solamente ese fue un llamado a reconstruir el templo. Pero cuando leemos al profeta Daniel, habla de la ciudad de Jerusalén. Habla de su ciudad, habla de sus edificaciones y habla en el fondo del conjunto. Y eso no ocurrió con Ciro. Eso ocurrió con Artajerjes algunos lo llaman Artajerjes primero. Pero fue con Nehemías, para que me entiendan. Cuando él, siendo copero del rey, ¿se acuerdan? Te lo estoy contando hacia los rayitos de sol. Cuando él, siendo copero del rey, estaba triste, bajoneado, y el rey le dijo, ¿por qué estás así? Ese momento fue. Y eso, hermano, ocurrió mucho después, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en el 538 con Ciro. ¿Cuándo parten las 70 semanas? Eso es un tema interesante. Y aquí la idea no es especular, ¿me entiendes? Es que sea clarito. A mí me gusta la cuestión es clara, hermano. Y empecé a investigar. ¿Cuándo se cumplen? Y definitivamente no es con Ciro. No es con Ciro, porque con Ciro la cuestión se nos arranca los números. Pero con la historia de Nehemías, quien tuvo un propósito de levantar Jerusalén y sus muros, al explicar la historia, al analizar la historia de Nehemías, uno se comienza a dar cuenta de que fue él la pieza clave de este cuento. Cuando usted abre su Biblia, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 de Nehemías, y comienza la historia, usted ve abajo, y lo puede ver súper simple abajo, nomás en el pie de la página, dice que eso ocurrió en el otoño, abril-mayo de 445, 444, 445, ¿sí?, antes de Cristo. Lo dice abajo. Y uno comienza a analizar, dice, y eso se demoró un año todo el proceso de que él habló con el rey, que el rey lo vio bajoneado, dice que el capítulo 1 comienza a explicar de que le dijo, tanto me voy a demorar, y todo el cuento, y finalmente el rey le dijo, anda, le dio carta, y ahí se decretó la reconstrucción de la ciudad. Y eso ocurrió en el año 446, según algunos eruditos. La ciudad, según Nehemías, las murallas se terminaron en 52 días. Fue una cuestión maratónica. Pero según los historiadores, el resto de la ciudad se terminó en 4 años. Y cuando el ángel le habla al profeta y le dice, desde el momento que se decreta, el original dice, no solamente decreta, desde el momento que se decreta y se acaba la obra. ¿Ok? Se acaba la obra y fue más o menos allá por el año 450 más o menos. 450. Y aquí, hermano, y de aquí para adelante es matemática de primero básico. 450 años antes de Cristo, súmale 33, te da 483, divídelo por 7 y te va a dar 69. En marzo, abril del año 483 a contarse, el mes y el día en que murió nuestro rey. Y para eso no hay que ser de la NASA para entender esa cuestión. Solamente hay que buscar los datos, no, hermano. Y cuando yo empecé a darme cuenta de eso, dije yo, ¿qué onda pasa acá? Dije, la verdad que yo sentí una cuestión que, a mí, como le digo, yo nunca he sido como de esa onda de prédica, pero de repente fue como que, fue así, fue en el mismo mes. Nosotros celebramos Semana Santa en abril por una razón, por hermano, ¿me entienden? Y fue marzo, abril de ese mismo año en que se cumplen las 69 semanas, pero al callo, 483 años clavado, hermano. Y todo lo que el profeta Daniel había recibido de Gabriel se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Pero se cumple la semana 69. 483 dividido por 7 es 69. Y falta una semana. Y ahí es donde todos se quedaban dando vueltas, que se cumplió, que se cumplió. Y hace un par de días escuché a un maestro que es católico, y de pronto él dice algo, y yo sentí la presencia súper fuerte. Y se lo compartí a alguno. Y de pronto él dijo, la semana 70, la última semana, Dios puso una pausa. Y eso, hermanos, se condice completamente con el carácter de Dios. En un momento nuestro rey dijo, nadie sabe el día ni la hora. Es porque había puesto una pausa, Dios, hermano. Quedó 69 ahí pegado.
y no se cumplía la semana 70. Y han pasado 2000 años y siempre esperando la semana 70, la semana 70. ¿Cuándo se cumple la semana 70? Los últimos 7 años, para que se complete el ciclo. Ya está evidente que estas 69 semanas ya están quemadas, ya están listas, pero falta la última. Cristo murió, etc. Y aquí, en un par de versos, comienza a ver, hermano, la claridad. El fin llegará como una inundación, dice. ¿Y saben qué? La respuesta viene de la propia boca del Cordero. Mateo capítulo 24, verso 32 en adelante, la Biblia dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brote y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso ya está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, y el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y más abajo Cristo dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. Y cuando uno lee el profeta Daniel, habla de una inundación. Será como una inundación. Y aquí a Jesús se le ocurre poner el ejemplo de Noé, conocido, ¿no es cierto?, por enfrentar, ¿no es cierto?, el gran diluvio universal. Y dice: en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no sabe nada, no se daba cuenta, perdón, de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó todo. Así será cuando el Hijo del Hombre vuelva, dice. ¿Y saben qué? En un momento es como que dije: chuta, ¿qué onda? Y de pronto yo empecé a sentir la presencia de Dios fuerte, hermano. La verdad que empecé a sentir súper fuerte. Y de pronto fue como cuando la higuera florezca. ¿Sabes que cuando Habacuc, lleno del Espíritu Santo, está en su aflicción, él habla de la higuera y dice: aunque aún no florezca, él no está viendo el árbol que está en la huerta, hermano. Él está esperando la consumación de la voluntad de Dios. Él está mirando más lejos. Aunque la higuera no florezca, aunque no dé frutos, dice, aunque todavía no veamos el cumplimiento de la gran profecía de nuestra redención, de la victoria total sobre el mal, sobre la oscuridad, yo todavía me gozaré en el Señor. Y aquí vamos más lejos, hermano. Todos saben que yo soy un fanático de la Segunda Guerra. Documental que hay, nota que hay, la veo, la investigo, datos, anecdóticos, siempre, a mí me apasiona mucho. Y la verdad es que a mí siempre me ha atraído ese fenómeno histórico de la Segunda Guerra. Por lo que significó, por el despliegue que hubo de tantas naciones, tanta tecnología, tanta guerra, tanta evolución armamentística. Me llama mucho la atención siempre. Fue algo casi extraño, algo que nadie se lograba imaginar que podría pasar, pero ocurrió y es un hecho impresionante. Y saben que de pronto empecé a pensar la higuera, cuando la higuera florezca. Cuando la higuera, como dice acá, ¿no es cierto? Aprenda la lección. Cuando las ramas echan brote y comienzan a salir las hojas. Y cuando uno comienza a ver la Biblia, Dios siempre ha comparado a Israel con su higuera. La higuera es Israel. Y en 1948, específicamente el 14 de mayo, tiempo de Semana Santa, 14 de mayo se instaura el Estado israelí. Después de la culminación de la guerra, termina decantando en que las Naciones Unidas ponen a Israel en la tierra que a ellos les correspondía. Y desde ahí, en la Biblia, siempre una generación ha sido 70 años. Siempre ha sido 70 años. Y los 70 años terminaron el año pasado. Los 70 años terminaron. Los padres fundadores del Estado de Israel, uno de ellos, Ariel Sharon, murió hace un par de años atrás. Cuando él murió, todo el mundo sabía que algo estaba pasando en Israel. Algo estaba pasando. Y saben que de pronto fue como que comencé a entender todo lo que estamos viviendo. Comencé a entender por qué Dios me ha dicho: se van a quedar los más fuertes al final. Comencé a entender que a pesar de que este es un tiempo muy complejo, es un tiempo donde la presencia de Dios va a ser más intensa que nunca antes en la historia. Comencé a darme cuenta que todo tiene un gran propósito y hay cosas que definitivamente Dios las tiene en su sola potestad, que no las ha contado, hermano. Aquí simplemente nos está dando una pequeña reseña para que los corazones se aperciban de lo que va a venir y de lo que estamos viviendo y que asumamos esa realidad. ¿Y saben qué? Yo le pregunté al Señor, ¿qué pasa con esto? Y el Señor me dijo: lo único que te puedo decir, me dijo, es que la última semana ya comenzó. La última semana ya comenzó. Ya están en la última semana. Y cuando uno entiende la semana que está, hermano, uno comienza a ver desde otra perspectiva. Y ahí, hermano, hay que irse a Apocalipsis, sí o sí. Porque como dijo alguien por ahí, si estudias a Daniel, tenés que irte a Apocalipsis.
porque ahí habla de la manifestación del Hijo de Iniquidad, habla de los 42 meses de aflicción, habla de la gran guerra y habla de que Dios aparecerá, Dios mismo aparecerá y Dios mismo ordenará todas las cosas y Dios mismo santificará otra vez. Significa que estamos en un momento tremendamente crucial de la historia, hermano. Crucial para nosotros. ¿Sabes qué? Hay muchos que quisieron vivir este tiempo y otros que probablemente no, pero los que lo quisieron es porque entendían la trascendencia de estos tiempos para nosotros como pueblo, como iglesia, para Israel. Es decir, este es un tiempo que va a confluir a todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo israelita, a cristiandad, va a unir a toda su descendencia, a todo su pueblo en un momento y en un lugar. Y eso es lo que Dios ha venido diciendo. Ya entramos, por eso la lucha, por eso la persecución. Levanta la mira, mira cómo el mundo se está convulsionando. Mira cómo la palabra. ¿Y sabes qué es lo que yo entendí de la Segunda Guerra, hermano? Que fue gran glorioso. Me di cuenta que con el levantamiento de la Alemania nazi, lo único que el diablo buscaba era que la higuera no floreciera. Era que la higuera no terminara brotando. Era que la higuera no se forjara, hermano. Y ¿sabes qué? Para mí impresionante. ¿Sabes por qué? Porque yo he leído mucho de la guerra. Su tecnología, su armamento, los ejércitos que murieron. Fue algo impresionante, hermano. Impresionante. Millones murieron. Y ahora yo me doy cuenta que el diablo estaba haciendo guerra por una sola cosa. Era parar a la higuera. Pero ni todos los ejércitos, ni todas las armas, ni toda la maldad, ni todo lo que se urdió pudo frenar la voluntad de Dios. Porque la higuera ya estaba siendo llamada a brotar. La higuera estaba siendo llamada. El diablo se ensañó, quiso exterminar a Israel. Los quemaban, los mataban, los tiraban a los campos de concentración. Y era porque temían a la higuera que iba a florecer. Cuando Dios lance una palabra, no hay poder que la pueda parar. No hay maldad, no hay iniquidad, no hay nada. Oh rama, caisa va. ¿Sabes qué? Cuando estaba cayendo Berlín, siendo atacado desde el oeste por el ejército rojo, los aliados por el este, siendo aplastado, se filtró que en el búnker donde estaba Hitler y toda su plana alta, ¿no es cierto? Uno de ellos de pronto dijo algo que nadie entendió. Lo dice una secretaria que sobrevivió a toda la invasión. Dijo: no pudimos parar su palabra, hemos fracasado, gritó uno en un desvarío de los que estaban al lado de él, al lado de Hitler. Es decir, ellos sabían contra quién estaban luchando. Los hombres veían a una nación queriendo invadir a otra, queriendo expandirse, pero el diablo estaba queriendo apagar su palabra. Esa higuera iba a florecer y la higuera ha florecido. Después la higuera se instaura, se levanta a los países árabes, lo atacan, querían ahogar la higuera, pero la palabra lo sustentaba. La palabra lo sustentaba. La palabra sustenta a los creyentes. La palabra sustenta a los hijos. La verdad no puede. Por eso en la mañana me gocé tanto cuando cantaba el Chinito en la mañana. Tu palabra rompió mis cadenas. Tu palabra me dio nueva vida. Tu palabra levanta al caído. Tu palabra, hermano, no hay que temer. Se ha levantado un Dios que destrozó imperios, un Dios que acabó con la maquinaria nazi, un Dios que acabó con cualquier cosa. El Dios nuestro está haciendo proezas y es tiempo de verlo, es tiempo de sentirlo y es tiempo de actuar en esa condición. En la Segunda Guerra Mundial, los primeros años, todo el mundo pensaba de que Alemania era imparable. Creían de que cuando hemos visto las películas, ¿no es cierto?, las potencias de la época, Francia, Inglaterra, socavadas totalmente. Se veía todo perdido, eran imparables. Pero llegó un momento en que Dios entró. Y cuando Dios entra, hermano, las tinieblas comienzan a retroceder. Avanzaron agrandada, invadiendo Polonia, invadiendo Francia, invadiendo Europa, invadiendo el Mediterráneo, invadiendo el norte de África. Se iban para todos lados bombardeados. Y hay un momento que el diablo se agranda. Pero hay un momento que dice: basta. Basta, dice Dios. Ya no más. Ya no más, porque mi palabra se va a cumplir. Mi palabra, no hay persecución que ahogue la verdad, no hay amenaza que ahogue la verdad, no hay infamia que ahogue la verdad. El que tiene que tener miedo aquí es el diablo, porque sabe que cada vez que ha enfrentado la verdad y el deseo de Dios siempre ha fracasado. Une tu mente, une tu corazón al deseo de Dios, hermano. Porque estamos en la última semana y estamos siendo testigos con nuestros propios ojos en las calles de nuestras ciudades, en las calles de nuestras naciones, cómo el diablo se está levantando. Pero yo hoy lo proclamamos: ya está derrotado, hermano.
Aleluya, ya está derrotado, hermano. Y no con un simplismo decir, no. Hay argumento, hay historia, hay veracidad de atrás, hay palabra, hay testimonio, hay datos. Ahí está la información. El diablo ha fracasado cada vez que ha intentado acabar con la voluntad de Dios. Ha fracasado cada vez que ha tratado de destruir Israel. Ha fracasado persiguiendo a la iglesia. Ha fracasado, fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero Dios lleva a su pueblo de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Esa es nuestra fuerza. Llena tu alma, llena tu mente, llena tu corazón y anhela el fuego que viene de arriba. Aleluya. Este no es tiempo, hermanos, para andar bajoneado, andar dando jugo, no. Este es tiempo para proclamar su victoria. A Habacuc le quedaba mucho todavía. Por eso la Biblia dice que algunos murieron saludando las promesas. Cuando Habacuc habla de su higuera, está saludando una promesa de redención eterna, una promesa donde la rebelión será acabada para siempre, donde la oscuridad será derrotada, donde el infierno será sometido, donde el diablo será encadenado. Y aún así él dice, yo he de alabarle. Aún decía, yo he de alabarle. Cuanto más nosotros que hemos nacido para ver la caída de las tinieblas, hemos nacido para ver la derrota final y la capitulación total. Aleluya. Oh, Rama, aquí vaya en la gloria de Dios. La capitulación total, hermano. Las fuerzas del eje, Japón, Italia, Alemania, se unieron. Vemos un Japón que atacó desprevenidamente a los gringos. Y ni así ganaron, hermano. Ni así ganaron. Cuando uno ve más de cerca la historia, se da cuenta que los buques japoneses eran mucho mejores que los gringos. La tecnología japonesa era mucho superior. Japón tiene miles de años de historia naval. Su avión era más rápido, era más fuerte, era todo. Pero nadie se logra explicar por qué ganaban los gringos, hermano. Nadie logra explicarse. Los japoneses se sentían seguros de eso. Pero Dios da armas, Dios da fuerza, Dios da poder. Dios saca, oh, Rama, Kaisa, va. Sí, cuando vemos las películas siempre estamos acostumbrados a ver a los gringos ganando. Pero la historia no es así. Hubo un año entero en que perdieron. MacArthur tuvo que salir arrancando. El ejército cayó en Indochina. Tuvo que huir hacia Australia. Es decir, fue una catástrofe. Pero a pesar de eso, algo sostenía los corazones. Algo sostenía. Algo no los dejaba ver. Y ahora yo me doy cuenta, hermano, que era más que choreza humana. Era más que guerrero humano. Era una palabra que estaba rodeando la tierra. Y estaba diciendo, mi higuera va a prosperar. Mi tierra va a prosperar. La promesa hecha a Abraham va a prosperar. No puede ser frenada. Cuando el diablo te ataque, cuando el diablo te quiere hundir, proclama la verdad, proclama el reino y declara que ya el rey ha decretado la reconstrucción de la ciudad santa. Y el rey ha decretado que el reino ya viene. El rey ya ha decretado que la gloria ya es. Si tú eres de eso, ven aquí a la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Pablo pasa corriendo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Todo ya está hecho. El que duda es el ignorante, el que duda, el que se atemoriza, el que le falta que su fe crezca. Pero la historia está llena. Y por eso el profeta Daniel clamó. ¿Saben por qué? Porque él leyó a otro profeta, a Jeremías, y se dio cuenta que ya era tiempo de meterse en la verdad. Él leyó el profeta Jeremías, y Jeremías había profetizado que 70 años sería, ¿no es cierto?, la esclavitud y el exilio de Israel. Y él se fue por esa verdad. Se fue por esa verdad. Y esa verdad lo despertó. Y esa verdad lo despertó. Y no solamente lo despertó, sino que el cielo se abrió y llegó nueva palabra. Oh, él está aquí. Llegó nueva palabra. Porque comenzó a humillarse delante de Dios. Y Dios le mandó a decir a Daniel, yo te amo mucho, le dijo. Eres especial para mí. Y le entregó palabra. Así como él se había sustentado por la palabra de otro profeta, él sustentaría al mundo. Por eso al final le dice, sella estas palabras, le dice, hasta el tiempo del fin. Sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Ya una generación pasó y estamos en el primer año de algo nuevo. En el primer año de un comienzo que será el fin de las tinieblas. Entonces cuando te ataquen, cuando tú veas la amenaza, date cuenta que son los palos de ahogado, porque sabe que ya le queda poco tiempo.
Cuando tú lees el Apocalipsis, el profeta Juan lo primero que dice, y el diablo bajará a la tierra desesperado porque sabe que le queda poco tiempo, dice. Le queda poco tiempo. Todo esto es desesperación de las tinieblas. Porque saben algo, que le queda poco tiempo. Poco tiempo para ser destruidos. Y nos queda poco tiempo para ser consolados. Entonces ya es tiempo, hermanos. De verdad es tiempo de reavivarse y de mirar hacia arriba, porque donde tú pongas la mira, ahí va a estar tu tesoro. Y cuando alguien pone la mira arriba, ese alguien se renueva. Y no estoy diciendo, hermano, que ores o no, puedes estar orando todo el día y jamás poner la mira arriba. Habían profetas, hermanos, que recibían visiones de Dios, cosas, pero no ponían la mira arriba. Un ejemplo, Jonás. Hablaba con Dios, interactuaba con Dios, tenía visiones, escuchaba la voz de Dios, pero su corazón estaba acá abajo. El poner la mira arriba no tiene que ver con un acto, con una experiencia espiritual o extrasensorial o supernatural. No, tiene que ver con el sentir del corazón. Y Dios nos permite una prueba mayor que la que podamos soportar. Pero puede ser que creamos mucho, pero haya poco amor. El amor es lo que se sostiene ante toda adversidad. El amor es lo que vuelve a reconectarse con Dios. El amor es lo que vuelve a levantarnos, lo que vuelve a encumbrarnos otra vez. Lo bueno, ¿no? Y todo partió por una pregunta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Pero Dios también me habló del perdón y me habló del arrepentimiento. Cuando alguien le embarra, me dijo Dios, tiene que arrepentirse de verdad. Y tiene que volverse con todo a mí. Porque si no se vuelve con todo y no se arrepiente y no ve su maldad, no sirve de nada arrepentirse, porque es un pseudo arrepentimiento. Y la gente muchas veces va a arrepentir por las razones equivocadas. Porque todo lo que está pasando está infligiendo temor en mucha gente. Pero así no, hermano. Aquí lo que prima es la eternidad. ¿Saben lo que mi Dios me explicó? ¿Saben que porque todo partió hablando del perdón? Y si había alguien que sabía el tema era Jesús. Y mi padre me habló de Cristo. Me dijo, es verdad, yo hice una fiesta, me dijo cuando volvió. Pero él siguió como un jornalero en mi casa, me dijo. Era mi hijo, yo lo amaba, pero yo lo puse en su lugar, me dijo. Porque yo tenía que ser justo. Y él se ganó las cosas. Él se ganó, él arregló todo el daño que hizo, lo arregló y le costó, me dijo. Por eso él es digno. Por eso él es digno. No es que yo hice borré con el codo y aquí no ha pasado nada. No, me dijo, así no funciona. Él pagó hasta el último céntimo. Y de ahí se ganó mi confianza otra vez. Y nuestro rey demostró con creces que fue digno de esa oportunidad, ¿o no? Demostró con creces que fue digno. Entonces, ojo con eso, hermano. Ojo con eso. Porque el único que lo podía recibir en el cielo era Dios, ¿sí o no? Era Dios. Y si Jesús se hubiese cruzado con alguno de ustedes, y se hubiese querido acercar al reino a través de alguno de ustedes, ¿cuál hubiese sido la actitud correcta? No, pues conmigo tú no hablas. Habla con el Padre. Con Él. Yo no tengo nada que... Yo no te juzgo, pero yo tampoco puedo hablar contigo. Primero arréglate con Él. Que Él determine sobre ti y después tú y yo hablamos. Eso se llama lealtad. Se llama respeto a la autoridad. ¿No es cierto? Por eso Cristo es nuestro camino. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es nuestra vida. Él es la verdad completa del Padre. Él es la verdad completa. Él es el misterio de Dios. Pero no solamente las cosas fantásticas y maravillosas, sino también en las correcciones. Él aceptó todas las correcciones. Por eso Él tiene hoy la moral de sentarse a la diestra de Dios. Y por eso se inclinan ante Él. ¡Qué glorioso! Y todo partió de esa pregunta. ¿Cuántas veces tendré que perdonar? Y Pedro habló del perdón humano y Jesús le habló del perdón divino. 70 veces 7. ¿Qué habrá pensado la mente de nuestro rey cuando dijo 70 veces 7?
Todo lo que él sabía, Rabacáis, todo lo que él sabía que iba a pasar, todo lo que iba a concluir, cómo iba a terminar todo, 70 veces 7. Y él lo decía y probablemente los discípulos no entendían, lo miraban y él decía con gozo, viendo la verdad, 70 veces 7, Pedro, 70 veces 7, 70 veces 7. Cuando se cumpla ese perdón, cuando se cumpla ese propósito, verás un mundo nuevo. Pero Pedro no lo podía entender, pero nuestro rey se embalaba en la gloria, por hermano. Porque habían cosas que él sabía solamente 70 veces 7. Oh, él está aquí, hermano. Le damos la gloria. Le damos la gloria a nuestro Padre. De verdad que le damos la gloria. Sé como Cristo, aprende de él. Date cuenta cuando está yendo más lejos. Date cuenta cuando está hablando de algo más elevado. ¿Lo ven? 60 veces 7 es la victoria total de Dios. Sobre la oscuridad, sobre la maldad, sobre sus enemigos, sobre el pecado, sobre la profanación, sobre todo. Para el 70 veces 7 es la victoria total. Es la culminación de todas las cosas. Aleluya, es la gloria de Dios. Y la esperanza del Cordero es que iba a llegar casi al final, a las 69. Pero esa última está sola en la voluntad de mi Padre. Él sabe cuándo acaba esto. Él sabe cuándo se cierra esto. Oh, en la gloria de Dios. Que ahora recibas libertad, recibas fortaleza, recibas renuevo. Yo no he venido a hacer ostentación aquí de conocimiento. No, esta cuestión no, hermano, no. He tratado de ser lo más simple. Porque el Espíritu se mueve en la simpleza, pero también en la profundidad. Oh, en la gloria de Dios. Eso es lo que te va a renovar. Si algunos han sentido cansados, es porque tienes que aprender a hacerlo bien. Renuévate en la verdad. Renuévate en lo simple, en lo sencillo. Pon la mira arriba. Porque no pienses que vas a tener felicidad porque se acabaron los problemas. Los problemas siempre van a estar. Siempre. Estaba leyendo, hermano, Apocalipsis. Y hay un momento en que es tan fuerte, entre comillas, lo que dice el Señor acá. Mira, hablando de lo mismo. Además le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo de santo de Dios y conquistarlo, dice, mira. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo el pueblo y toda tribu y toda lengua y nación. Y adoraron a la bestia y todos los que le pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado, dice. Y todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a espada. ¿Lo ven o no? Esas cosas la gente no las quiere ver porque dan miedo, pues, hermano. Obvio que dan miedo. Pero tú y yo y cada hijo de Dios tenemos que entender lo siguiente. De que Dios sabe hasta dónde aguanta cada hijo. Y lo que ha de venir, lo fuerte que vendrá sobre el mundo, sobre nuestra nación, Dios se va a llevar a todos los débiles, a los que no puedan soportar eso. Dios lo va a hacer. Pero también dice abajo que después de eso Dios se va a manifestar. Y después de eso Dios va a proclamar y va a decir, antes que destrocen la tierra, va a decir un ángel, contén el viento, que no haya viento, le va a decir un ángel. Y antes que comiencen los desastres, Dios le va a decir, anda y sella todo mi escogido. Sella los escogidos, séllalos. Oh, en la gloria de Dios. Es decir, Dios siempre tiene el control de las cosas, hermano. La mente de Dios suprema, la mente de Dios va más allá de lo que nosotros jamás vamos a entender. ¿Saben por qué el hombre sufre? Porque duda. ¿Saben por qué sufre? Porque es ignorante. ¿Saben por qué sufre? Porque la duda y la ignorancia se gestan donde no hay comunión. Pero cuando hay comunión, hay claridad. Y cuando hay genuina comunión con Dios, genuina, hermano, genuina. No la fariseica, la genuina, la simple, la de un niño. ¿Sabes lo que viene de vuelta? Es gozo. Dios da gozo, Dios da libertad. Por eso le partí diciendo al principio lo que les dije. Pero Dios no depende del resto para hacerme feliz a mí. No depende del resto para alimentarme. No depende del resto para hacerme fuerte. Es algo que Él hace solito. Con quien Él quiere y donde Él quiere y cuando a Él se le ocurre. Depende de nuestra fe. Por eso el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible, hermano. Porque la fe es lo que te conecta con Dios. Si no tienes fe, queda en el aire. Quedas con conocimiento, quedas con religión. Pero en el fondo aquí lleno de miedo, lleno de temor, lleno de cansancio, lleno de tristeza. Porque no hay comunión, por hermano. Pero cuando hay comunión hay fortaleza. Y esa fortaleza es la que hay que manifestar ahora. Porque ya entramos a la última semana. Eso es un hecho.
Ya entramos. Elías tuvo un sueño unos días atrás. Y en el sueño, no le voy a contar todos los detalles, pero en el sueño él iba al futuro. Y vio una ciudad nueva, vio todo nuevo, vio un mundo nuevo. Y lo que glorioso que Dios le permitió ver fue un calendario. Y vio el año 2029. Lo vio y me dijo, ya había otro mundo, me dijo. Otra tierra, todo era distinto, todo era nuevo. No había presencia del mal. La victoria de Dios había sido total y completa. Es decir, nadie se imagina lo que Dios preparó para los que le aman. Entonces, si a mí me toca vivir esta semana, la voy a vivir con el bombo a la rastra, dando jugo, dando pena, diciendo, ¡ay, qué difícil que es! Y olvidándome de que en el Espíritu de Dios hay una fuerza literalmente infinita, de fuerza, de provisión, de gracia. ¿O no? Hermano, tú ni te imaginas los ataques que yo he tenido. Los tuyos son peleas de barrio. Y si yo me paro aquí al frente y te digo esto, es porque la moral me hace hablar. Ya es tiempo de glorificar a nuestro Padre. Glorificarlo es más que decir gloria a Dios 3 veces. Glorificar es demostrar la vida en la oscuridad. Glorificarlo es pararse afuera de Canaán y no intimidarse por todas las malas noticias que nos traen de la tierra, sino que ser como Caleb, subamos y comámoslos como pan porque ya su amparo le fue quitado. Esa es la actitud, esa es la actitud. Una actitud que prevaleció 40 años a la espera de finalmente entrar a la tierra. Estamos en la última semana. La última semana. La última. Ya entramos. Yo no sé si partió el año pasado o este año, pero ya partió. Y lo que viene de aquí para adelante va a ser trascendental. Yo no me atrevo a decir qué va a pasar, ni cómo, ni cuándo, pero ya entramos, hermano. Entonces ahora, ¿qué nos queda? ¿Andar bajoneado, andar entristecido? No. Ahora es que tenemos que experimentar el sumo gozo del que hablaba el apóstol Pablo. Y él no hablaba del sumo gozo cuando todo iba bien, cuando todo iba mal. Habla de un sumo gozo en las tribulaciones. De ese sumo gozo él habla. Levanta tu cabeza, hermano. Levanta tu cabeza. ¿Por qué la higuera ya comenzó a florecer? Y a mí Dios me lo dijo, mi higuera ya comenzó a florecer. Ya echó brotes, ya me dijo, ya se están viendo. Un nuevo fruto. Un fruto que no se ha dado durante miles de años. Se va a dar otra vez en la tierra. Él está aquí ahora. Que tu mente y tu corazón vayan más arriba. Es mi anhelo que seas completa y totalmente libre, totalmente sano, totalmente renovado, con fuerzas nuevas, con una visión nueva, una perspectiva nueva. Ya es tiempo de ver que la higuera ya echó fruto, ya está dando fruto. Oh, Riba, Canda, Araiza, va en la gloria del Eterno, hermano. En la gloria del Eterno. Un día a la vez, esa es la clave. Un día. Mañana, no pienses por mañana. Hoy nomás. Mañana será mañana. Y probablemente, él está aquí ahora, hermano, probablemente hay momentos que uno dice, sí, Señor, yo quiero, pero igual la mente te traiciona. Más presencia de Dios, más estará sola. Tanto al agua al cántaro, dice el dicho, que se rompe finalmente. Tanto va a llevar tu corazón a la presencia de Dios que finalmente se va a transformar. Finalmente se va a transformar. Este proceso te va a enseñar a descontaminarte, te va a enseñar a sacarte las tristezas, a sacarte el miedo, a sacarte la duda. Todo este proceso, toda esta presión es para eso, es para purificar. Es para purificar. La última semana es para purificar a su pueblo, para que reciba su hijo una novia digna. Para que su hijo reciba la novia digna, fiel, jugada como él. ¿Sabes qué? No hay nada más desilusionante cuando tu pareja te decepciona o cuando a quien tú amabas en el momento te desilusiona y ya es tan triste. Dios no quiere que le pase eso a su hijo. No. No hay nada mejor. Yo la verdad, hermano, la verdad, yo les lo digo con hermano corazón. Yo no conocí una pareja que se amen como tienen que amarse en el reino. No lo he conocido. Yo tampoco lo tenía. Pero yo creo que cuando una pareja realmente se aman en Dios, así como Cristo y su iglesia, es una cuestión de otro mundo. Y Dios no va a dejar que su hijo tome ese trago amargo. No. Porque eso sí que es doloroso. Cuando a quien tú amas te desilusiona, es muy terrible. Pero ¿sabes qué? Yo siento que Dios, con todo esto, le quiere dar a su hijo lo que él se merece. Una esposa digna. Un pueblo digno de él.
que lo ame y que se la juegue tanto por él, así como él se la jugó por ella. Eso es lo que yo siento y él se lo merece. Nuestro gran rey se merece eso. Se merece un pueblo digno, jugado por él, así como él se la jugó por ella. Que lo ame así como él la amó a ella. Esa es la manera, hermano. ¿O no? ¿Saben qué es lo que dijo Juan el Bautista? Dijo que él no era parte de la novia, él era un amigo. Y dijo, y el amigo se goza cuando su amigo se va a casar, dice. Por eso él se la jugaba, por eso él le daba duro a los pecadores, para que se arrepintieran. Y por eso Dios llenó su boca. Que el reino de nuestro Padre sea exaltado, que su Hijo sea coronado, que esta última semana sea la mejor de nuestras vidas. Sea la mejor de nuestras vidas. Para que al terminar este proceso salgamos victoriosos. Salgamos con fuego en nuestro interior. Salgamos encendidos en nuestro interior. Salgamos vivos en nuestro interior. Que salgamos sanos en nuestro interior. Que Dios se merezca ver por lo que Él esperó tanto tiempo. Dios ya sacó el dedo de la pausa. Y ahora comenzó a andar otra vez el reloj profético. Ya comenzó a andar. ¿Cómo estás caminando en ese reloj? Esa es la pregunta. ¿Cómo andamos caminando? Es tiempo de levantar la mirada. Porque Él se merece lo mejor. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Eterno Padre que estás en lo alto. Hoy, Padre, bendecimos tu nombre. Hoy te loamos por quien eres. Hoy te exaltamos, Padre Celestial, por lo que has hecho. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno. Y tu fidelidad por todas las generaciones. Padre Santo, hoy te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque la higuera ya comenzó, Padre mío, a germinar. Te damos gracias porque tu verdad está permaneciendo en nosotros. Te rogamos, Rey, que nos des la fuerza para pasar bien esta última semana. Para pasar bien este último tiempo, Padre. Que los santos se levanten su corazón y vean, Padre Celestial, que la redención ya está pronta. Oh bendito Adonai, que tu palabra venga con poder en nuestra vida, que el Espíritu Santo venga a llenarnos completamente, venga a inundarnos de verdad, de justicia, de libertad, Padre Celestial. Glorifícate, amado Padre, aviva ese fuego en nuestros corazones, trae colirio a nuestros ojos, llévate toda turbación, llévate todo temor, llévate toda encrucijada, llévate toda incertidumbre y cambia la Rey de Gloria por una confianza inconmovible, por una fortaleza inconmovible, por una llenura total de tu presencia, Padre. Levántate, Rey de Gloria, en esta ciudad y derriba las obras de nuestros enemigos. Derriba la soberbia, derriba la rebelión, derriba la infamia, derriba la difamación, derriba la Rey de Gloria y muestra tu gran salvación, Padre eterno. Te exaltamos en esta hora y te alabamos por quien eres. Quédate con nosotros, Padre, y líbranos del mal. Fortalece a este pueblo y renuévalo en tu amor. Te lo pedimos, bendito Rey, en los méritos del Cordero, nuestro gran Rey. Amén y amén. Y vamos a darle la gloria a nuestro Padre. 1, 2 y 3.